Yo maté la amistad de mi vida con un beso robado en la oscuridad de una noche toledana. Mi mejor amigo. Manuel. Nunca lo sabrá. Pero su hermano Carlos se convirtió en mi ruina y mi salvación al mismo tiempo. Y todo empezó con una promesa inocente que el calor del verano transformó en traición. El teléfono vibró en mi bolsillo mientras cruzaba el puente de San Martín. Con el tajo lamiendo las piedras abajo como un secreto que nadie quiere oír. Era Manuel. Mi hermano de sangre elegida desde que teníamos 15 años y compartíamos sueños de escapar de esta ciudad de torres y sombras medievales. Pablo. Escúchame. Dijo su voz ronca al otro lado de la línea. Entre el ruido de un aeropuerto en Madrid. Me voy a Barcelona por 3 meses. El trabajo en la constructora no espera. Carlos está solo en el piso de la calle Comercio. Ya sabes. El de la ventana que da a la catedral. Es un crío de 20 años. Primer año en la uni. Pero con lo desastre que es. ¿Puedes echarle un ojo? Comer. Lavadora. Que no se meta en líos. Te lo debo. Tío. Colgué con una risa ahogada. El sol de julio pegándome en la nuca como una bofetada. ¿Carlos? El enano que recordaba de las navidades familiares. Con esa sonrisa torcida y el pelo revuelto que lo hacía parecer un cachorro perdido. Manuel y yo habíamos crecido juntos en el barrio de la Judería. Robando mangas de la panadería de Doña Rosa y fumando a escondidas en el mirador del valle. Él era el hétero de manual, mujeres. Cerveza y partidos del Real Madrid. Yo era el que guardaba sus secretos en el armario más profundo de Toledo. Donde las paredes de piedra absorben los susurros de los herejes. Gay desde que tenía memoria. Pero con la boca sellada por el miedo a que me miraran como a un bicho raro en esta ciudad que aún huele a Inquisición. Llegué al piso esa misma tarde. Sudando bajo la camiseta pegajosa. El portal crujió como siempre. Y subí las escaleras de 2 en 2. El eco rebotando en las paredes encaladas. Llamé al timbre. Y la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba Carlos. Descalzo. Con unos shorts raídos que dejaban ver las piernas bronceadas de quien pasa el verano holgazaneando. Tú debes ser Pablo. El espía de mi hermano. Dijo con una media sonrisa. Extendiendo una mano que olía a café quemado y a algo más. A libertad cruda. Sus ojos eran del color del Tajo al atardecer. Verdosos y profundos. Y por un segundo. El mundo se inclinó. Pasa. El aire acondicionado está roto y parece un horno aquí dentro. El piso era un caos controlado, libros de arquitectura desparramados por el salón. Una guitarra apoyada contra la pared como si esperara que alguien la reclamara. ¿Y en la cocina? Platos sucios apilados como torres de Babel. Carlos era estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero su verdadera pasión parecía ser desafiar el orden. Me sirvió un vaso de agua tibia del fregadero y se dejó caer en el sofá. Las rodillas tocando las mías por accidente. ¿O no? Manuel me ha contado todo de ti. El tipo listo que se quedó en Toledo trabajando en esa librería cutre. Yo odio esta ciudad. Es como un museo vivo donde todos te miran como si fueras una pieza expuesta. Hablamos esa tarde como si nos conociéramos de siempre. Le conté sobre mis turnos en la librería El Quijote. Apilando tomos polvorientos de Cervantes mientras soñaba con mudarme a Madrid. Lejos de las miradas juzgadoras de los vecinos. Él se rió. Una risa que retumbaba en el pecho como truenos lejanos. Y me habló de sus clases. De cómo dibujaba cuerpos desnudos en el taller y se sentía expuesto.
Vulnerable. Es jodido. Pablo. Dibujar a un tío desnudo delante de todos. Y tú pensando en si alguien nota que te tiembla la mano no por el arte, sino por... No sé. Se calló. Mirando por la ventana hacia la catedral gótica que se erguía como un dedo acusador. No pregunté más. Esa noche. Le dejé una nota en la nevera, cena hecha. No quemes la cocina. Pablo. Y me fui. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Los días siguientes se convirtieron en rutina. Pero una rutina que se filtraba bajo la piel como el calor asfixiante de julio. Pasaba por el piso después del trabajo. Encontraba a Carlos pintando en el balcón. El sol tiñendo su piel de oro. Cocíamos paella en la vitrocerámica improvisada. Bebíamos vino tinto de la bodega familiar de Manuel. Y hablábamos hasta que las estrellas salpicaban el cielo sobre las murallas. Él me contaba de su vida en la resi de la uni, las fiestas donde todos fingían ser quienes no eran. Las miradas furtivas en los baños oscuros. A veces siento que soy un extraño en mi propia piel. Murmuró una noche. Mientras el humo de un cigarrillo se enredaba entre nosotros. Yo asentí. Tragándome mis propias confesiones. Manuel llamaba cada semana. Su voz un ancla. ¿Todo bien con el enano? No le consientas mucho. Que se acostumbra. Tranquilo. Hermano. Respondía yo. Mientras Carlos dormía en el sofá contiguo. Su respiración un ritmo que me arrullaba y me aterrorizaba. Pero el silencio entre líneas crecía. Carlos empezó a rozarme el brazo al pasar el salero. A quedarse más cerca cuando veíamos películas en la tele vieja. Yo lo notaba. Y lo ignoraba. O lo deseaba en secreto. Imaginando sus labios contra los míos bajo la luz mortecina de la alcoba. Una tarde. Mientras lavaba los platos. Su mano se posó en mi hombro. Gracias por estar aquí. Pablo. Manuel nunca entiende. Pero tú. Tú ves. El agua corría. Caliente y punzante. Y yo me quedé quieto. El corazón un tambor en el pecho. Esa fue la primera grieta. Agosto llegó como un puñetazo. Con tormentas que azotaban las tejas de Toledo y dejaban el aire espeso. Cargado de ozono y promesas rotas. El piso se había convertido en mi refugio y mi prisión. Llegaba de la librería con el olor a papel viejo impregnado en la ropa. Y encontraba a Carlos esperándome con una cerveza fría y una sonrisa que desarmaba defensas. Hoy he dibujado el puente. Dijo un día. Mostrándome un boceto en carboncillo, el arco de Santiago curvándose sobre el río. Pero en lugar de turistas. Dos siluetas entrelazadas. Sombras que se fundían en un abrazo prohibido. Es inspirado en nosotros. Añadió. Y su voz se quebró como una rama seca. No pregunté qué quería decir con nosotros. En cambio, cenamos gazpacho frío. El alioli picando en la lengua como un recordatorio de que el placer siempre duele un poco. Hablamos de Manuel. De cómo él había sido el pilar de la familia desde que su padre se largó a sabe Dios dónde. Dejando a la madre con deudas y sueños rotos en un pueblo de La Mancha. Mi hermano es un santo. Pero un santo ciego. Soltó Carlos. Girando el vaso entre sus dedos. Me mira y ve al niño que necesita protección. No al tío que se muere por ser libre. Asentí. Recordando las veces que Manuel me había salvado de mis propios demonios. Una noche de borrachera en la plaza de Zocodover.
Cuando confesé a medias mi secreto y él lo enterró con un abrazo y un «tú eres familia». Pablo. Da igual. Pero la libertad de Carlos era un fuego que lamía los bordes de mi autocontrol. Una noche de truenos. El apagón dejó el piso en penumbras. Solo iluminado por velas que parpadeaban como confesiones a media voz. Jugamos al cartas en el suelo. Las rodillas rozándose. El vino soltando lenguas. ¿Verdad o reto?, propuso él. Los ojos brillando como el relámpago fuera. Elegí verdad. Y su pregunta cayó como un rayo: ¿alguna vez has besado a un tío? El aire se espesó. El corazón me martilleaba contra las costillas. Sí. Mentí a medias. En una fiesta. Borracho perdido. Él se inclinó. El aliento cálido en mi cara. Yo también. Pero no borracho. Y no me arrepiento. Esa noche no dormí. Me fui a casa tambaleándome bajo la lluvia. El agua calando hasta los huesos. Lavando o no el deseo que bullía en mis venas. Al día siguiente. Evité el piso. Trabajé hasta tarde. Apilando libros como barreras, Unamuno. Con sus diatribas sobre la agonía del ser, Lorca. Con sus amores truncados bajo el olivo. Pero Carlos llamó. Su voz un hilo tenso: vente. Pablo. Necesito hablar. Llegué al atardecer. El sol tiñendo la catedral de rojo sangre. Él estaba en el balcón. Fumando. La camiseta pegada al torso por el bochorno. Ayer. Lo siento si te asusté. Es que Manuel siempre me dice que soy un marica por no ligarme a las chicas de la facultad. Pero no es eso. Es que... Joder. No sé qué soy. Me senté a su lado. El humo enredándose en mi pelo. Le conté mi historia entonces. Pedazos rotos, el primer beso robado en el baño de un bar en Madrid. El rechazo de un amante que me llamó anomalía antes de huir. Las noches en vela mirando el techo de mi habitación en el barrio antiguo. Preguntándome si valía la pena ser yo en una ciudad que te crucifica por amar mal. Carlos escuchó. La mandíbula apretada. Y cuando terminé, su mano cubrió la mía. No era un roce casual, era una ancla. Un estoy aquí. Eres valiente. Pablo. Más que yo. Yo me escondo detrás de los dibujos. Porque si Manuel supiera. No terminó la frase. En cambio. Se inclinó y me besó. Suave al principio. Como probando el agua de un río turbio. Luego con hambre. Las manos en mi nuca. El sabor a tabaco y a verano infinito. Nos separamos jadeando. El mundo reanudando su curso con el tañido de las campanas de la primada. Esto no puede ser. Murmuré. Pero mis dedos ya trazaban su mejilla. ¿Es nuestro secreto?, respondió él. Y en ese momento, creí que podíamos guardarlo. Como los judíos escondían sus sinagogas en las paredes de Toledo. Pero los secretos en esta ciudad tienen oídos de piedra. Los días siguientes fueron un baile peligroso, besos robados en la escalera del piso. Caricias en la penumbra del cine de la Plaza Mayor. Donde veíamos películas mudas que hablaban por nosotros. Carlos se abría como una flor al sol. Contándome de sus dudas. De cómo en la resi había experimentado con un compañero de cuarto. Un beso torpe que lo dejó temblando de miedo y excitación. Pensé que era una fase.
Pero contigo. Es real. Yo lo abrazaba, inhalando su olor a pintura y a río. Pero en el fondo, el pánico crecía. Manuel enviaba mensajes: cuéntame del enano. ¿Está comiendo bien? Sí. Todo controlado. Respondía, mientras Carlos dormía a mi lado, su cabeza en mi pecho. La Vic me empezó con pequeños pinchazos, un vecino chismoso que me vio salir tarde del piso. Una llamada de la madre de Manuel preguntando si el chico estaba bien acompañado. Carlos se tensaba cada vez que sonaba el teléfono. Su cuerpo un cable vivo. Si mi hermano se entera, ¿me mata? O peor, me compadece. Yo callaba, tragándome el veneno de la culpa. Porque amarlo era traicionar a Manuel, el hombre que me había salvado de mí mismo. Pero no parar era imposible, el deseo era un río que arrastraba todo. Septiembre asomaba tímido, con brisas que aliviaban el horno de agosto pero avivaban las brasas de nuestro fuego. Toledo se vestía de fiesta para las procesiones de la Virgen. Las calles empedradas llenas de incienso y murmullos devotos. Pero en nuestro mundo paralelo, el pecado era el único Dios. Carlos y yo nos movíamos como sombras, mañanas robadas en el mirador del Cerro del Emperador, donde el viento del valle nos besaba la piel expuesta, tardes en el taller de la uni, donde él pintaba y yo leía en un rincón. Nuestras miradas cruzándose como flechas envenenadas. Eres mi musa. Bromeaba él, trazando mi silueta en un lienzo improvisado. Pero sus ojos decían más: eras mi salvación. Mi perdición. Sin embargo, la de Nenén crecía como la marea del Tajo en crecida. Carlos se cerraba cada vez más. Las noches en que Manuel llamaba se convertían en tormentas silenciosas. Quiere que vuelva a casa los fines de semana. A ser familia. Escupía él, tirando el móvil contra el colchón. Yo lo calmaba con besos que sabían a sal, a lágrimas no derramadas. Pero el peso de la mentira nos aplastaba. Una noche, después de una discusión tonta sobre si contarle o no, me miró con ojos hundidos: Pablo, ¿y si soy solo un capricho tuyo? ¿Un experimento para el verano? Las palabras me cortaron como vidrio. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Respondí. Pero la duda se plantó como una espina. La sociedad de Toledo no ayudaba, en el mercado de la calle Santa Leocadia. Las vecinas cuchicheaban al verme comprar frutas para dos. Ese Pablo. Siempre con el hermano de Manuel. Qué raro. En la librería. Un cliente habitual. Don Emilio el viudo. Me clavó una mirada de acero: cuidado con las compañías. Muchacho. Esta ciudad no perdona desviaciones. Me reí. Pero por dentro ardía. Carlos, por su parte, sufría en silencio las pullas de sus compañeros de clase: «¡Ey! Maricón! ¿Dibujas pollas o qué?». Él lo encajaba con sonrisas forzadas. Pero yo veía las grietas, moretones invisibles en su alma. El arte convirtiéndose en catarsis sangrienta. Lienzos rasgados en la madrugada. Imaginaba contárselo a Manuel. Ensayaba las palabras en el espejo empañado del baño: hermano. Amo a tu hermano pequeño. No como un tío, sino como un hombre. Pero el espejo devolvía un rostro cobarde. Y el silencio se volvía cómplice. Carlos se sacrificaba por mí, cancelando salidas con amigos para quedarse conmigo.
fingiendo resfriados cuando Manuel preguntaba por qué no iba a las verbenas. No quiero que sufras por mi culpa, murmuraba yo. Pero él negaba con la cabeza, ¿sufrimos juntos o no sufrimos? Era un martirio dulce. Pero el aire se enrarecía. El piso un horno de emociones contenidas. Entonces llegó la carta. La encontré en el buzón una mañana de niebla. Dirigida a Carlos con la letra angulosa de Manuel. La abrí. Traidor yo mismo. Y leí, enano. Papá ha reaparecido. Quiere verte. Vuelve a casa el fin de semana. Y dile a Pablo que gracias. Pero que no se pase tanto. Que no eres un crío. El estómago se me revolvió. Papá. El fantasma que había abandonado a la familia 10 años atrás. Ahora volvía como un buitre. Carlos lo leyó en mi cara y palideció. No iré. No sin ti. Pero la presión era un yugo, familia. Expectativas. El peso de ser el buen hijo que Manuel siempre había sido. Esa semana, el VIH se volvió palpable. Carlos dejó de comer. Sus dibujos se volvieron abstractos. Garabatos de dolor en negro y rojo. Yo lo forzaba a pasear por las murallas, donde el viento del Guadiana nos azotaba. Pero sus silencios eran abismos. Siento que te estoy arrastrando al barro conmigo, confesó una tarde en el convento de San Juan de los Reyes, entre las gárgolas que vigilaban nuestros pecados. Lo abracé contra un pilar. El claustro vacío, testigo mudo. El barro es nuestro. Carlos. Lo pisamos juntos. Pero en el fondo, sabía que la tormenta se avecinaba. Y Manuel era el relámpago. El fin de semana llegó como un verdugo, con el sol de septiembre quemando las piedras de la plaza del ayuntamiento. Carlos se resistió al principio, empaquetando la mochila a medias. Pero una llamada de su madre lo quebró. Vuelve. Hijo. Tu padre está arrepentido. Y Manuel necesita verte entero. ¿Entero? La palabra resonó en mi cabeza como un eco hueco mientras lo veía salir por la puerta. Su beso de despedida, un roce fantasma en los labios. Vuelvo el domingo. Pablo. Aguanta. La puerta se cerró. Y el piso se vació como un cadáver desangrado. Pasé esos días en un limbo, la librería un borrón de clientes anónimos. Las noches un insomnio salpicado de sueños donde Manuel nos descubría. Su puño estrellándose en mi cara con la fuerza de una traición fraternal. Llamé a Carlos. Pero las señales eran débiles. El pueblo de La Mancha, un pozo sin cobertura. ¿Todo bien? Testó una vez. Pero leí el temblor en las letras. El domingo. Esperé en el portal. El reloj marcando horas como latidos agonizantes. Llegó al anochecer. Pálido. Con ojeras que lo envejecían 10 años. Papá es un mentiroso. Soltó al entrar, tirando la mochila al suelo. Quiere dinero. No familia. Y Manuel. Joder. Pablo. Me miró como si supiera algo. Nos sentamos en el balcón. Una botella de orujo entre nosotros. El licor quemando gargantas secas. Carlos habló en ráfagas, la cena tensa en la casa familiar. El padre con su sonrisa de tiburón contando mentiras sobre años perdidos en el extranjero. La madre llorando en silencio. Manuel sirviendo el cochinillo con manos que temblaban de rabia contenida. Y luego,
En el porche. Mi hermano me dice, cuida de ti. Enano. Pablo es buen tío. Pero no lo dejes meterte en sus rollos raros. ¿Qué coño significa eso? El orujo se acabó. Y con él. Las barreras. Lo besé allí mismo. Desesperado. Sus labios sabiendo a derrota y a deseo. Pero él se apartó. Los ojos vidriosos. Si nos pilla. Lo pierdo todo. A ti. A él. A mí mismo. Esa noche. El vince estalló como una granada. Mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. El nombre de Manuel iluminando la pantalla como una sentencia. Pablo. ¿Dónde coño está Carlos? Dijo que volvía el domingo. Pero no contesta. El pánico me atenazó la garganta. Está aquí. Durmiendo. Cansado del viaje. Silencio al otro lado. Un silencio que pesaba como plomo. Voy para allá. Mañana temprano. Tenemos que hablar. Colgó. Y el mundo se derrumbó. Carlos se despertó con mi agitación. Su cuerpo cálido contra el mío en la cama improvisada del sofá. Le conté. Y su rostro se descompuso, de la incredulidad al terror. Puro y crudo. Corre. Susurró. ¿Pero a dónde? Toledo era una trampa de calles laberínticas. Sin salida. Intentamos dormir. Pero el insomnio nos devoró, él temblando en mis brazos. Yo susurrando promesas vacías. Al amanecer. Oímos el portal crujir. Manuel subió las escaleras de 3 en 3. Su llave raspando la cerradura como uñas en una pizarra. Entró como un toro. El rostro enrojecido por la noche en coche. Carlos. ¿Qué pasa aquí? Lo encontró en el salón. Yo saliendo del baño con el pelo revuelto. El olor a sexo flotando sutil como traición. Manuel nos miró. De uno a otro. Y algo en su expresión se quebró. ¿Qué cojones hacéis? ¿Por qué no contestas? ¿Enano? Carlos balbuceó excusas. Pero Manuel lo cortó. Girándose hacia mí, tú. Mi mejor amigo. ¿Le has metido mierda en la cabeza? ¿Es por tus cosas? La palabra de cosas cayó como un guante de hierro. Y vi en sus ojos el desprecio que tanto temía, no ira ciega. Sino decepción. La peor de las sentencias. Carlos explotó entonces. La voz rota, no son cosas. Manuel. Es amor. Yo lo amo. El silencio que siguió fue un vacío absoluto. El tajo rugiendo abajo como risa sardónica. Manuel palideció. Retrocediendo como si lo hubiéramos apuñalado. ¿Tú? ¿Qué? Miró a su hermano. Luego a mí. Y el mundo se partió en dos. Hijo de puta. Murmuró. Y salió dando un portazo que sacudió las paredes centenarias. Carlos se derrumbó. Sollozos ahogados contra mi pecho. Y yo lo abracé. Pero el dolor era un abismo, habíamos tocado fondo. Y el agua era negra. Fría. Sin oxígeno. No hablamos más esa noche, solo el vacío. El telit que congela el alma. Los días después del portazo fueron un purgatorio lento. Toledo envolviéndonos en su niebla otoñal como un sudario. Manuel no llamó.
No escribió, su ausencia era un grito mudo que resonaba en cada esquina de la ciudad. Carlos se encerró en sí mismo, vagando por el piso como un fantasma. Sus dibujos abandonados, manchados de lágrimas secas. Lo he perdido todo. Repetía, acurrucado en el sofá. El cuerpo que antes ardía ahora un cascarón frágil. Yo intentaba anclarlo, cocinaba sopas que no comía. Lo arrastraba a paseos por el corredor del comercio, donde los turistas ajenos a nuestro drama posaban ante la catedral. Pero el toque era eléctrico. Herido, besos que sabían a culpa. Caricias que curaban y laceraban a la vez. El Cao Trao no fue un estallido de gritos, sino un susurro en la quietud de una noche sin luna. Habíamos bebido demasiado tinto de la región. El vino soltando demonios dormidos. Carlos se levantó del suelo donde jugábamos al dominó. Sus ojos fijos en los míos con una intensidad que cortaba el aliento. No puedo más. Pablo. No puedo vivir escondido, mintiendo a mi hermano. A mí mismo. Se acercó. Pero no para besarme, para confrontarme. Tú me has dado alas. Pero también cadenas. Si te elijo a ti, pierdo a Manuel para siempre. ¿Y si lo elijo a él? Muero por dentro. Me quedé paralizado. El corazón un puño en el pecho. Por primera vez. Dije lo que nunca había articulado, te amo. Carlos. No como un verano. No como un secreto. Te amo como el aire que respiro en esta ciudad que me ahoga. Pero si quedarme significa verte romperte, me iré. Cortaré esto ahora. Por ti. Las palabras salieron roncas. Crudas. Excavando en mi propia herida. Él negó con la cabeza. Lágrimas surcando sus mejillas como ríos en miniatura. No. No te vayas. Es hora de que yo hable. Tomó el teléfono. Los dedos temblando. Y marcó el número de Manuel. La llamada duró eternidades. Hermano. Escúchame. No cuelgues. Silencio al otro lado. Un muro de hielo. Carlos habló entonces. La voz quebrada pero firme, amo a Pablo. No es un error. No es una fase. Es quien soy. ¿Y si no puedes aceptarlo? No podré ser tu hermano como antes. Pero no renunciaré a esto. A nosotros. Colgó. Y el teléfono cayó de su mano como una hoja muerta. Se volvió hacia mí. Los ojos ardiendo con una claridad nueva, lo he dicho. Por fin. No hubo besos esa noche. Solo un abrazo que duró hasta el alba. El peso del rechazo posible colgando sobre nosotros como una espada. Pero en ese silencio. Algo se liberó, la verdad. Desnuda y sangrante. Pero libre. Manuel no respondió esa noche. Ni la siguiente. La ciudad siguió su curso, vendedores ambulantes en la plaza de la Magdalena. El aroma a castañas asadas mezclándose con el olor a lluvia inminente. Carlos volvió a sus clases. El caballete erguido de nuevo. Pero con trazos más audaces. Cuerpos entrelazados sin pudor. Yo en la librería. Recomendando novelas de amores imposibles a clientes que no sabían que vivía una. El Cao Trao no fue Eneao. No hubo escenas en la calle o portazos públicos, fue interno. Un quiebre que nos dejó exhaustos pero enteros.
Por primera vez. Miré a Carlos sin culpa. Y él a mí sin miedo. Pero la espera por la respuesta de Manuel era un filo en la garganta. Octubre trajo las primeras lluvias, lavando las calles de Toledo como lágrimas colectivas. Y con ellas, el uca o trao que nadie espera pero todos merecen. Manuel apareció un viernes al atardecer. Sin aviso. Su silueta recortada contra la luz anaranjada del portal. Llamó al timbre con nudillos que retumbaban como juicios finales. Y cuando abrimos la puerta, Carlos y yo, hombro con hombro, un frente unido. Su rostro era una máscara de grietas, ojos enrojecidos, barba descuidada. El olor a tabaco rancio de noches en vela. Necesito hablar. Gruñó. Pasando al salón sin invitación. Su presencia llenando el espacio como una tormenta contenida. Nos sentamos en el sofá raído. El aire espeso con palabras no dichas. Él miró a Carlos primero. El hermano menor que había criado como a un hijo. Me jodiste. Enano. Pensé que eras mi sangre. Mi legado. ¿Y ahora? ¿Esto? La voz se quebró. Y vi el precio que pagaba, no ira, sino IHN. El veneno de haber fallado en proteger. Carlos no retrocedió, extendió la mano. Un gesto simple pero revolucionario. Somos sangre. Manuel. Pero la sangre no dicta el corazón. Te quiero. Hermano. Siempre. Pero no puedo mentirte más. Manuel tomó la mano. Un apretón que duró segundos eternos. Y luego se volvió a mí. ¿Y tú? Pablo. Mi mejor amigo. Me traicionaste en mi propia casa. El reproche era un cuchillo. Pero en sus ojos había algo más, comprensión tardía. El eco de sus propias batallas perdidas. ¿Habló entonces? Desgranando su alma como un rosario roto, la rabia por el padre ausente. El miedo a perder a Carlos como lo había perdido todo. Las noches cuestionando su propia hombría en una sociedad que mide el valor en esposas y herederos. Pensé que eras una amenaza. Pero... Joder. Si te hace feliz. ¿Quién soy yo para joderlo? No fue perdón inmediato. No un abrazo de película, fue un armisticio crudo. Con bordes afilados. Pero no lo cagues. Pablo. Si le haces daño. ¿Te mato? Se levantó. Nos miró a los dos. Y en su salida, dejó una botella de vino de la bodega familiar, para celebrar. O para llorar. Elegid vosotros. La charla no fue lineal. Manuel se mantuvo distante al principio. Llamadas esporádicas que empezaban con silencios y acababan en risas forzadas sobre el Madrid. Carlos floreció. Sus dibujos expuestos en una galería pequeña de la calle Alfileritos. Cuerpos queer que desafiaban las miradas devotas de los visitantes. Yo. Por fin. Respiraba, en la librería. Recomendaba libros con orgullo. ¿Y en casa? Amábamos sin sombras. El piso un santuario de piel y susurros. No ganamos batallas épicas, solo espacio para ser. En una ciudad que, poco a poco, dejaba de juzgar. El Deam se asienta en las pequeñas cosas, una tarde de invierno en el puente de Alcántara. Manuel uniéndose a nosotros para un café. Su brazo alrededor de los hombros de Carlos. Mi mano entrelazada con la suya bajo la mesa. ¿Ves?
Sobrevivimos. Murmura él. Y rió. Una risa que borra cicatrices. Pero en el fondo. Queda la pregunta que flota como niebla sobre el Tajo: ¿el amor siempre exige un precio? ¿O solo en ciudades como esta? ¿Donde las piedras guardan todos los secretos? Y yo, mirando el río que todo lo arrastra. Susurro para mí: quizás el precio sea el que nos hace humanos.